Bien, vamos a continuar el tema. Es métodos de trabajo, energía para partícula. Entonces lo que vimos la última parte de la sesión anterior fue que el trabajo de una fuerza F se define como la integral de F punto el desplazamiento, y que esto se puede escribir como la componente tangente al camino diferencial del desplazamiento. Y por supuesto estamos pensando en que vamos desde un punto 1 a un punto 2, desde un punto 1 hasta un punto 2. Que cuando tenemos varias fuerzas, el trabajo total se puede escribir como el trabajo de la fuerza 1 más el trabajo de la enésima fuerza. Y que cuando estamos pensando en el trabajo total, podemos escribir esto igual al cambio en la energía cinética. Por cierto, otra letra que se utiliza para la energía cinética en los libros es K. Cambio en la energía cinética. Y aquí estamos pensando que si es del punto 1 al punto 2, entonces este cambio se está dando como la energía cinética que tiene en este punto 2 menos la energía cinética que tiene en el punto 1. Es el teorema de trabajo-energía. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es aplicar estas cosas a diferentes situaciones. Entonces vamos a empezar con esta situación. La fuerza magnética que actúa en una carga, nos piden demostrar que no hace trabajo. O sea, cuando nos dicen que la magnitud muestra que la magnitud de la velocidad de la partícula es constante, recuerden que el vector B tiene tanto tamaño como magnitud, obviamente. Entonces lo que nos están pidiendo aquí es que veamos que el tamaño del vector no cambia. Como vector, la orientación sí va a cambiar. Entonces el campo sí cambia la velocidad, pero no cambia la rapidez. Y si no cambia la rapidez, entonces no hace trabajo. Piénsenlo un momento. Ahora, ¿cuál es la línea de razonamiento? Es enteramente conceptual. Si yo tengo una partícula que se está moviendo, la velocidad, en cualquier instante de tiempo, siempre es un vector tangente a la trayectoria. La trayectoria, recuerden que son los puntos por donde pasa la partícula cuando el tiempo va transcurriendo. Y el vector velocidad siempre es tangente a la trayectoria. Siempre. Entonces, recuerden una propiedad que tiene el producto cruz. El producto cruz de dos vectores nos da un vector que es perpendicular a cada uno de los que intervienen en este producto. Es decir, A.n es igual a 0, B.n es igual a 0. El producto punto de dos vectores perpendiculares es igual a 0. Y el producto cruz de dos vectores nos da un vector que va a ser perpendicular a cada uno de estos. Si estos son paralelos, este sería 0, eso sí, es un caso. Entonces, eso es todo. Y la otra cosa que tienen que tener también presente es que ya dijimos que una fuerza que es perpendicular a la trayectoria, perpendicular al desplazamiento, no hace trabajo. Entonces, vean, estamos despreciando cualquier otra fuerza. La única fuerza que estamos considerando como relevante en el problema es esa fuerza que es magnética. Entonces tomen en cuenta estos comentarios.
Entonces, en ese problema, lo que tenemos es que la fuerza relevante está dada como Q, un escalar, la carga de la partícula, B, la velocidad de la partícula, cruz, el vector campo magnético. Entonces, consecuencia, como estamos despreciando cualquier otra fuerza, la fuerza que actúa sobre la partícula es perpendicular al campo magnético y es perpendicular a la velocidad. Y esta es la parte importante para nosotros, porque la fuerza resulta que es perpendicular a la velocidad. Fíjense cómo se va a concatenar el razonamiento. Pero si la fuerza es perpendicular a la velocidad, entonces la fuerza es perpendicular a la trayectoria, porque la velocidad es paralela a la trayectoria. Si quieren, incluso anotamos esa parte. Pero B es perpendicular a la trayectoria, es decir, al caminito que va recorriendo en cualquier punto. Entonces, si F es perpendicular a la velocidad y la velocidad, aquí está mal, es tangente, perdón. Entonces, con lo que habría acá, y B es tangente a la trayectoria, entonces la consecuencia va a ser que este es perpendicular a la trayectoria. Consecuencia, entonces, la fuerza es perpendicular a la trayectoria. ¿Entiende? ¿Y qué dijimos de una fuerza que es perpendicular a la trayectoria? Pero fuerzas perpendiculares a la trayectoria no hacen trabajo. Si alguien dice, pues es cero, ¿no? Sí, es cero. No afecta. Sigan la línea. Y si no hacen trabajo, es decir, si el trabajo va a ser cero, por el teorema de trabajo-energía, entonces no hay cambio en la energía cinética. Ahora, vamos a anotarlo y vamos a borrar esta parte. Por lo tanto, el cambio en la energía cinética, que sería igual al trabajo total, que en este caso es el trabajo hecho por la fuerza magnética, va a ser igual a cero escalar. ¿Qué tiene como consecuencia? Que la energía cinética final menos la energía cinética inicial es igual a cero. Es decir, la energía cinética final es igual a la energía cinética al inicio. Y aquí está contenido el resultado que nos están pidiendo. Porque lo que nos están diciendo es, demuestra que la rapidez no cambia. ¿Quién es la energía cinética final? La masa de la partícula sobre 2 por la rapidez final al cuadrado. ¿Y quién es este? La masa de la partícula sobre 2 por la rapidez inicial al cuadrado. Obviamente se cancela el factor m medios de los dos lados y nos queda que bf al cuadrado es igual a bi al cuadrado. Ahora aquí estamos hablando de tamaño, ¿no? Sacamos la raíz y tomamos el valor positivo. Es la rapidez. La rapidez al inicio y al final es la misma. ¿Al inicio de qué? Pues la pensamos como cuando empieza a actuar la fuerza magnética sobre la partícula. ¿Al final de qué? Hasta donde nos interese y si sigue actuando esa fuerza. No cambia. No estamos considerando que sobre la partícula actúa alguna otra fuerza o fuerzas. Entonces la única que es relevante es la magnética que está dada por esta expresión. Recuerden el magnetismo, si no lo han llevado, un curso de eso, la fuerza magnética que actúa sobre una carga moviéndose está dada por Q, la velocidad de la partícula, cruz, el campo magnético que hay
cuando la partícula pasa con velocidad v por ahí. Es decir, aquí está el punto, esta es la carga, se está moviendo con velocidad v, y en ese punto hay un campo magnético v que vayan ustedes a saber quién produjo. Entonces la fuerza magnética de aquí está dada por esta expresión. Entonces el campo lo único que puede hacer es desviarla, pero no le cambia el tamaño a la velocidad. Es un problema conceptual. Vamos con otro ejemplo igual de sencillo. Vamos con el 4.7. Dice, un aeroplano de 10 megagramos debe alcanzar una velocidad de 60 metros por segundo para despegar. Si la fuerza horizontal ejercida por su máquina es de 60 kilonewtons y se desprecian cualquiera otra fuerza horizontal, ¿qué longitud de pista necesita? Esa es la pregunta. Noten el problema con las unidades. Masa en 10 megagramos, fuerza en kilonewtons y la velocidad de despegue 60 metros por segundo. Si hacemos un esquemita, no un dibujo, un simple esquema. Vamos a considerar que esta es la pista, ahí está, horizontal. Este es el avión, y sobre el avión actúa una fuerza F, que es la que nos están pidiendo determinar. La longitud de pista son lo que nos están preguntando. Nos dan la masa del avión, nos dan esta fuerza, que vale 60 kilonewtons. La masa es de 10 megagramos. Esto en kilogramos sería 10 millones de gramos, que es lo mismo que 10 por 10 a la 3 kilogramos. Entonces esto ya está en kilogramos, pongamos esto en newtons, 60 por 10 a la 3 newtons, para no correr el riesgo de equivocarnos con las unidades. Si utilizamos el enfoque de trabajo-energía, que es el tema que estamos tratando, lo que podemos escribir es que el trabajo total es igual a la variación de la energía cinética. Este trabajo total tiene que ver con todas las fuerzas. Déjenme escribir las fuerzas. Está actuando el peso, está actuando la fuerza normal y no hay fricción. Entonces, durante todo este recorrido de despegue, solamente la fuerza F hace trabajo, porque ya dijimos, fuerzas que son perpendiculares al desplazamiento como el peso y la normal no hacen trabajo. Si quieren ser muy formales, el trabajo total va a ser el trabajo hecho por el peso más el trabajo hecho por la fuerza normal más el trabajo hecho por la fuerza F, y esto va a ser igual a la variación de la energía cinética. Estas dos, por ser perpendiculares al desplazamiento, son 0, y lo que sobrevive es la WF, que es el trabajo hecho por la fuerza F. Es igual a el cambio en la energía cinética. El avión parte del reposo y debe de alcanzar una rapidez de 60 metros por segundo. Entonces, este trabajo va a ser F punto, el desplazamiento lo vamos a poner así, y esto va a ser igual a la masa del, estoy usando una M mayúscula, a la masa del avión entre 2 por la rapidez final al cuadrado, menos la masa del avión por la rapidez inicial al cuadrado entre 2, pero este de aquí, por el dato de que nos dan que parte del reposo es 0. Entonces lo único que ya tenemos que hacer es prácticamente sustituir. La ecuación que nos va a ser de utilidad es esto, y el esquema de por qué resulta esto es este de acá.
Pues voy a borrar el esquemita. Y lo que vamos a tener es este producto punto, es el tamaño de la fuerza por el tamaño del desplazamiento, la longitud de pista, por el coseno del ángulo que hacen estos dos vectores. La fuerza a la derecha, el desplazamiento a la derecha, es el coseno de 0. Y esto es igual a la masa del avión entre 2 por la rapidez final al cuadrado que debe de alcanzar para despegar. Dato, constante. Entonces, si sustituimos, la longitud de pista va a ser igual a la masa, rapidez final al cuadrado, entre 2F. Si le metemos los valores, este de aquí eran los 10 megagramos. Hagan la cuenta y les va a dar los 10.000 kilos. Estas son 60 metros por segundo al cuadrado, entre 2 veces la magnitud de la fuerza, que son los 60 kilonewtons. 6 por 10 a la 4 newtons. Entonces, si hacemos las cuentas, aquí nos quedaría 10 a la 4 y 10 a la 4 se va a cancelar. 6 por 2, nos queda un 12 ahí. Y luego este al cuadrado sería 36 por 10 al cuadrado, que es 100. Nos da 300. Y las unidades van a ser metros, porque kilogramo por metro entre segundo al cuadrado cancela newton, pero aquí me queda un metro adicional por el cuadrado. 300 metros es la longitud de pista. Ahora, esta no es la única manera de enfocar el problema. También, si lo quieren hacer, aunque no es permitido, digamos ahorita, porque el tema es trabajo-energía, se puede hacer con primero dinámica y luego cinemática. La dinámica nos permitiría encontrar la aceleración, que va a ser constante, y luego la cinemática nos permite encontrar la distancia que se requiere. ¿Sí? Bien. Entonces, ese es otro pequeño ejemplo de cómo se usan estas cosas. Vamos a ver este de aquí. La componente de la fuerza tangente total en una trayectoria en donde se está moviendo un objeto de 10 kilogramos es, aquí está la expresión, esta es la fuerza tangente total, donde t está en segundos. Cuando lo empezamos a ver, cuando t es igual a 0, su rapidez, porque aquí no lo están escribiendo como un vector, es su rapidez, no es velocidad, speed, es 4 metros por segundo. ¿Cuánto trabajo se hace entre el intervalo de tiempo que va de 2 a 4 segundos? Trabajo total. Noten que esto es tangente. Esa fuerza es tangente. Entonces, la que netamente va a hacer que haya un trabajo. ¿Cómo podríamos resolverlo? Bueno, otra vez lo que sabemos es que el trabajo total es igual a la variación de la energía cinética. Entonces, el trabajo total es igual a la variación de la energía cinética. Entonces, si queremos encontrar el trabajo total, podríamos encontrar la variación de la energía cinética entre 2 y 4 segundos. Y con eso tenemos. Ahora bien, ¿cómo hacerlo? Bueno, si nosotros tenemos la fuerza tangente, que está dada por 100 menos 2t, no, menos 20t, y esto está en newtons, yo sé que por segunda ley de Newton, recuerden, esto es igual a masa por aceleración
tangencial. Conozco la masa, que son 10 kilos. Entonces la aceleración tangencial va a estar dada por 10 menos 2t. Y como esto estaba en newtons, vean las unidades, al dividir entre la masa en kilogramos, esto nos queda en metros por segundos al cuadrado. Y aquí nos dicen que cuando t es igual a 0, ya trae una rapidez de 4 metros por segundo. Entonces ahora, pensando en que el movimiento que vamos a analizar es tangente a la trayectoria, ¿por qué? Porque esta es la aceleración tangencial y está en función del tiempo, podemos encontrar la velocidad, que no es la velocidad, es la rapidez como función del tiempo. ¿Cómo? Porque esto, por definición, es el cambio en la rapidez en el tiempo. Si se ubican en la parte de cinemática y en el contexto de normal tangencial, esto es lo que llamaríamos ese punto, donde esa es la longitud medida. Por ejemplo, si este es el origen, ese, recuerden que lo definimos como esta distancia medida a lo largo de nuestro camino. No es de aquí a acá, no es esto, es sobre el camino. Entonces, ese punto nos da la rapidez, ¿sí? Y el cambio en el tamaño del vector, o sea, el cambio en la rapidez, es la aceleración tangencial. Entonces, ahí tenemos esto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Lo que hacíamos en cinemática. Yo tengo dB en dt igual a 10 menos 2t. Esto en metros por segundo cuadrado, entonces esto va a estar en metros por segundo y esto en segundos. Separamos variables para integrar. Esto lo que implica es que dB va a ser igual a 10 menos 2t diferencial de t. Ahora, por si están un poco ahí dudando, ¿para qué queremos esto? Porque en la trayectoria, si yo sé cuánto vale la rapidez aquí y cuánto vale la rapidez acá, el trabajo total lo voy a sacar con el cambio en la energía cinética. Así de simple. Entonces, por eso quiero la rapidez. Si integramos esto, nos queda la integral de dB es igual a la integral de 10 menos 2t diferencial de t. ¿Qué sabemos? Que en t igual a 0, la rapidez es 4. Entonces, en t igual a t, la rapidez le voy a llamar b. Y esta es una integral de las sencillas. Entonces, como no hay espacio, pues lo escribo arriba. Entonces, la integral me queda la rapidez en un instante de tiempo arbitrario menos 4 va a ser igual. Integro 10t, integro menos t cuadrado. La derivada de esto me debe de dar el integrando. La derivada de esto me debe de dar el integrando. Y efectivamente, ¿no? Evaluado de 0 a t, ya, así queda, al evaluar. Entonces ya tengo la rapidez como función del tiempo. Si quisieran usar movimiento uniformemente acelerado, no vale, porque noten que la aceleración no es constante. Esto me da la rapidez como función del tiempo. Entonces lo que hago es evaluar en 2, tengo la rapidez a los 2 segundos. Evaluar en 4, tengo la rapidez a los 4. Saco la energía cinética y la resto y ya acabé, porque ese es el trabajo. Entonces, notación, B subíndice 2 es la rapidez a los 2 segundos. Va a ser 4 más 20 menos 4, ¿no? Esto queda 20 metros por segundo. La rapidez a los 4 va a ser 4 más 40 menos 16. Entonces esto es 40 menos 12. Son 28, ¿no? ¿De acuerdo? Unidades, metros por segundo. Entonces el trabajo total si no hay errores numéricos, si no hay, por favor, lo checan, lo prueban. El trabajo total va a ser igual a la variación de la energía cinética. Entonces,
Dada la masa que son 10, entonces esto va a ser la energía cinética a los 4 segundos menos la energía cinética a los 2 segundos. Va. Entonces esto va a ser 10 medios por este número al cuadrado menos 10 medios este número al cuadrado. En este caso nos da positivo, porque cada vez va más rápido. Pero también podría ser el caso de que nos dé más pequeño el final, en cuyo caso se hizo un trabajo negativo. Y podría ser que sea 0, porque al final el trabajo total podría ser 0. O sea, no hay ningún impedimento para uno u otro signo. ¿Sí? Bien. Este problema, el del pistón, el 413, lo hacen ustedes. Solamente les voy a, por si no han llevado termodinámica, les ayudo un poco con un concepto. Lo que estamos usando sigue siendo válido, aunque sea un problema que parece ser que tiene que ver con termodinámica, pero realmente las divisiones las hacemos nosotros. No hay fronteras bien definidas en esto. Entonces los de termo se pueden tratar también de repente como eléctricos, como magnéticos, como químicos. Entonces, no hay ningún problema. ¿Qué es lo único que tienen que saber? Bueno, aquí les están diciendo esta condición, PV igual a constante. Primera ayuda. Esta es la ecuación del gas ideal, como dice ahí. Pero si PV es igual a constante, es como la ley de Boyle, si no mal recuerdo. Esto sería igual a la presión inicial por el volumen inicial. Y ya tienen la constante. Ahora, el trabajo en termo se escribe como la integral de una fuerza generalizada por un desplazamiento generalizado. ¿Quién va a ser en este caso la fuerza generalizada? La presión. ¿Y quién va a ser el desplazamiento generalizado? El dB. Donde dB es volumen. Diferencial de volumen. Nada más vean las unidades. Nada más vean las unidades. La presión es fuerza por unidad de área. En el sistema internacional, Newton entre metro cuadrado. Y el volumen, pues es longitud al cubo, ¿no? Metro cúbico en el sistema internacional. El producto de estos dos es fuerza por desplazamiento. Y esto no son otra cosa que joules. Unidades de energía, unidades de trabajo. Entonces lo que van a hacer, y ya con eso, ustedes lo hacen ya. Para poder hacer esta integral, obtengan P en función del volumen con la ecuación de gas ideal. Piensen cómo. Sustitúyanlo aquí. Intégrenlo. Y esto va a ser igual, como va a ser la única fuerza generalizada relevante actuando, esto va a ser el cambio en la energía cinética. Y con eso obtengan cuál es la rapidez del pistón cuando regresa a su posición original. Va aquí, ¿qué es lo que está pasando? Primero lo comprimo despacito, porque cuando lleven termodinámica van a decirles que eso es un proceso cuasiestático. Y entonces lo libero. Y se empieza a mover para allá bajo la influencia de una, permítanme decirlo de esta manera, de una presión que está aquí. Se empieza a expandir. La pregunta es cuando llega otra vez ahí, ¿con qué rapidez lo hace? Enfóquenlo con esto. Trabajo energía. Esa es tarea. Ustedes practíquenle ahí. ¿Qué otra cosa podemos hacer ahorita? A ver. Bien, vamos a la teoría. Nos olvidamos ahorita un poquito de los problemas del libro de texto, al menos así formal. Y vamos a ver un par de resultados que luego nos van a permitir definir la energía potencial, al menos en dos casos. Uno es el gravitatorio y el otro es el de la fuerza ideal de un resorte, la fuerza de un resorte ideal. Entonces vamos con dos casos.
y lo pongo como pregunta. ¿Cuál es el trabajo hecho por el peso? ¿Sí? Entonces vamos a suponer que nos movemos cerca de la superficie terrestre. Esta es la Tierra. Y aquí tengo una masa, una partícula de masa m. Y supongan que algo, o por alguna razón, la partícula, por ejemplo, está, vamos a poner que aquí, y aquí en otro instante. Y que a esta altura, vamos a llamarle H1. Ya esta vamos a llamarle H2. Esta es la altura medida desde la Tierra, y esta es la altura medida desde la Tierra. Supongan que el terreno está planito, ¿sí? O que no nos movemos muy lejos, porque si está así. Estoy moviendo cerquita aquí, en el terreno. Entonces no hay mucho cambio en el nivel. Entonces yo empiezo a mover la partícula desde aquí y me la llevo hasta acá. Y entonces lo que quiero hacer como pregunta es, ¿cuál es el trabajo hecho por el peso cuando la partícula se mueve desde aquí y termina acá? Entonces, trabajo hecho por el peso, si este es el punto inicial y este es el punto final. Si no les gusta el 1 y el 2, pónganle HI y HF. Da lo mismo, o sea, como ustedes gusten. Entonces, esa es la pregunta. Ahora, para responder, vamos a poner un sistema de referencia. Vamos a poner que este es el eje X, que este es el eje Y y que este es el eje Z. Son perpendiculares entre sí. Entonces, X va a lo largo del camino, Y es vertical y el Z, sale. Entonces, esto sería la altura, sería Y1. Esto sería la altura final, esto sería Y2. ¿Sí? Ok. ¿Cómo va el peso con relación a este sistema? Siempre va así. Hacia abajo es mg. Si lo escribo como vector, este es el tamaño, lo multiplico por menos j. ¿De acuerdo? ¿Cómo va a ir el trabajo? El trabajo tiene una expresión. El trabajo, en este caso hecho por el peso, quiero subrayar, hecho por el peso, es igual, por definición, a la integral de la fuerza que se llama peso, punto, el desplazamiento, un dl. Si quieren pónganle dl, pónganle la letra que quieran. ¿Estamos? Pero esto, por lo que estamos viendo, bueno, y voy del punto 1 al punto 2, pónganle así si quieren, voy del punto 1 al punto 2, voy de aquí para acá, del punto 1 al punto 2. El peso es esta fuerza, es mg en la dirección menos j. Ahora, ¿quién es el desplazamiento? ¿Quién es el dr? Cursos de cálculo. El dr va a ser diferencial de x en la dirección del vector unitario y más diferencial de y en la dirección del vector unitario j, y si fuera en 3 dimensiones, más diferencial de z en la dirección del vector unitario k. No ocupo ahí, por eso lo escribí abajo. Vuelvo a repetir, ¿quién es dr? dr es, me muevo un poquito en la dirección del vector y, me muevo luego un poquito en la dirección del vector j, y luego me muevo un poquito en la dirección del vector k para llegar al punto dxy más dyj más dzk. Ahora hagan memoria y acuérdense que el producto punto es distributivo con respecto a la suma. ¿Eso qué significa? Que si ustedes tienen un vector A y lo toman producto punto con la suma de 2 o más vectores, sería A punto B más A punto C. Si hubiera más de 2 vectores, pues más A punto B. ¿Sí? Tienen esa propiedad. Entonces vamos a aplicarla.
en este caso. Entonces, esto es igual que la integral para ir de 1 a 2. ¿Cuánto vale j.i? 0, porque son perpendiculares. ¿Cuánto vale j.k? 0, porque son perpendiculares. Pero ¿cuánto vale j.j? El producto punto de un vector consigo mismo nos da el tamaño del vector al cuadrado. ¿Cuál es el tamaño del vector j unitario? Pues lo estoy diciendo, ¿no? 1. Por lo tanto, j.j es 1. ¿Qué sobrevive de este producto? Menos mg. j.j lo voy a escribir nada más para que lo vean. Diferencial de y. Eso es lo que tendríamos. Pero j.j es 1. Entonces esto es menos. Esto es menos mg. Diferencial de y para ir de 1 a 2. Si están pensando, bueno, ¿qué? ¿El mg no es constante? Sí. Mg es constante. Lo voy a sacar y lo escribo aquí arriba. Saco el mg menos mg, integral de dy. Para ir de 1 a 2, ya todo depende de y y nada más que de y. ¿Cuánto vale y en la posición inicial? H1 o y1, pónganle como quieran. ¿Cuánto vale y en la posición 2? H2 o y2 o y inicial, y final. Entonces esto resulta que es igual a menos mg por y2 menos y1. Ahora, ausados aquí, porque ese es el trabajo hecho por el peso. Hecho por el peso. ¿Sí? Por eso hay un signo menos aquí. No crean que es un error. Eso es correcto. Pero lo más importante a recalcar, fíjense que no importa si la partícula se fue por esta trayectoria o se fue por esta trayectoria o incluso se salió del plano del pizarrón y se metió al plano del pizarrón y volvió a salir y terminó aquí. Porque como ustedes pueden ver, lo que pasa, no tengo espacio, lo que pasa si se mueve en I o si se mueve en Z es irrelevante porque la fuerza sería perpendicular a desplazamientos en I o a desplazamientos en Z. Lo único que le afecta son los desplazamientos que van en esta dirección o al revés. Y el resultado neto entonces solamente depende de ¿qué? De las alturas inicial y final. Dicho de otra manera, el trabajo hecho por el peso no depende de la trayectoria. El trabajo hecho por el peso solo depende del punto inicial y final. El trabajo hecho por el peso en una trayectoria cerrada, ¿serían iguales? Sería igual a 0. ¿No les recuerda eso a la definición de fuerza conservativa? Yo creo que sí. Una fuerza es conservativa si 1. El trabajo es independiente de la trayectoria. 2. El trabajo solo depende de los puntos inicio y final. 3. El trabajo en una trayectoria cerrada es 0. Los cumple, ¿no? De hecho, si cumple uno, cumple los otros dos. Entonces, la conclusión es que el peso es una fuerza conservativa. Eso es muy relevante. ¿Lo voy a anotar? Entonces, el trabajo hecho por el peso no depende de la trayectoria. Depende del punto inicio y final. Coma. El peso es una fuerza conservativa. Conservativa. ¿Conservativa de qué? De la energía. ¿Y qué relevancia va a tener? Que podemos definir una energía potencial gravitatoria. Entonces, bueno, por el momento ahí tenemos ese ejemplo. Sencillo, pero bueno, es un ejemplo. Otro ejemplo de fuerza conservativa. Va otro ejemplo. Determine
el trabajo hecho, también subrayo, por un resorte ideal sobre o en la masa mostrada. Si quieren por sencillez, resolvemos el problema en movimiento en un plano. Supongan que el resorte es este. Es un resorte ideal. Y que inicialmente, ahí está la trayectoria, aquí se le engancha una masa M. Supongan que inicialmente la masa está aquí. Esta es la posición 1. Y que al final, cuando nos interesa esto, la masa está acá, es la posición 2. Bueno, ¿qué está pasando? De alguna manera yo a lo mejor estiré, a lo mejor apachurré el resorte, e inicialmente está aquí. ¿Sí? Lo suelto. Esto no es un alambre, ¿eh? Esta es la trayectoria que va marcando la partícula cuando se mueve. Y que eventualmente está aquí, en una posición 2. Parte aquí, lo suelto, evoluciona y se mueve para acá. Entonces la pregunta es, bueno, si es pregunta o es afirmación. Determina el trabajo hecho por un resorte ideal sobre la masa M. Punto. Nota, el resorte es ideal. Obedece la ley de Hooke. Entonces, vamos a ver cómo lo resolvemos. Les digo que, si quieren, quedémonos en el plano. Se puede resolver en 3 dimensiones si utilizamos coordenadas esféricas y despreciamos el peso. O sea, estamos despreciando el peso. Entonces, no se preocupen del peso. Si les preocupa, de plano piensen que se está moviendo en una superficie así, y entonces la normal y el peso se cancelarían. Entonces se está moviendo en un plano, pues. Y por aquí está el resorte anclado aquí. Entonces lo están viendo desde arriba. Aquí está la partícula en un instante, en otro instante está acá, en otro instante está acá, pero siempre el resorte está actuando. ¿De acuerdo? Entonces queremos calcular el trabajo. Nada más recordar. ¿Qué dice la ley de...? Bueno, vamos a trabajarlo en coordenadas polares. ¿Qué dice la ley de Hooke? Que la fuerza del resorte es proporcional a la deformación. Y si K es la constante de fuerza del resorte, ¿se acuerdan lo que es eso? Constante de fuerza. Si yo deformo el resorte, entonces el resorte actúa con una fuerza. La fuerza del resorte en tamaño, recordemos, es igual a K, la constante de fuerza, por la deformación. Si el resorte está estirado, el resorte jala para estar en su longitud normal. Si el resorte está comprimido, el resorte empuja hacia afuera. Y eso se resume como que la fuerza del resorte es igual a menos K por la deformación. Si la deformación es mayor que 0, quiere decir que esté estirado, la fuerza va para adentro. Si la deformación es menor que 0, quiere decir que el resorte está apachurrado, él empuja hacia afuera. Supongo que eso queda claro. En caso de que no, pues ya saben, pueden mandar preguntas. Entonces, acuérdense nada más de la ley de Hooke. K es la constante de fuerza del resorte. Entonces, vamos a fijarnos en este instante. Suponga, voy a trabajar coordenadas polares. Este vectorcito que está aquí es el vector radial. ¿Sí? Entonces, a ver si están de acuerdo. La fuerza del resorte va a ser igual a menos K por R. ¿Quién es R? Lo que mide desde aquí hasta acá. Piensen en polares.
Lo que mide desde aquí hasta acá, eso es R. Menos R0. ¿Quién es R0? La longitud natural del resorte. ¿Qué es la longitud natural del resorte? Hagan de cuenta que yo voy al laboratorio, pedí un resorte y me dieron esto. Esta es la longitud natural del resorte. Si lo estiro, R es mayor que R0. Si lo apachurro, R es menor que R0. Pero esto es un vector y esto es un escalar. Lo multiplico por este y ya tengo un vector. Analicen. Va otra vez. Si esto es más grande que R0, está estirado. Este punto está fijo, ¿eh? Está estirado. Esto sería positivo. El E radial va para allá. ¿Qué le hace este signo menos? Que me está diciendo que la fuerza va para adentro. Ahora, segundo caso. Si esta R es menor que R0, quiere decir que esto es negativo y está apachurrado. Esto sería negativo. Negativo con negativo, positivo. La fuerza va entonces en la dirección de R. Se ve físicamente, ¿no? Si está estirado, la fuerza va para adentro. Si está comprimido, la fuerza va para afuera. Para eso tiene este signo. Acuérdense que en los cursos elementales de física nos dicen que la fuerza de un resorte es restitutiva. Entonces nada más terminamos este y cortamos. Entonces tengo la fuerza del resorte. Entonces lo que queremos es calcular el trabajo hecho por la fuerza del resorte. Esto va a ser por definición la integral de la fuerza punto el desplazamiento. ¿Sí? Entonces sustituyan quién es la fuerza. La integral de menos K R menos R0 E radial punto el desplazamiento. Ahí sí necesito que ustedes recuerden cómo se escribía el desplazamiento en coordenadas polares. Si no se acuerdan, la velocidad en coordenadas polares está dada por R punto en la dirección radial más R teta punto en la dirección transversa. Ojo, transverso no significa tangente a la trayectoria. Entonces de aquí, dr, dB es igual a, B es igual a dr en dt. Entonces, no me voy a saltar pasos mejor. R punto es dr en dt en la dirección radial. Teta punto es la derivada del ángulo con respecto del tiempo, todo esto en la dirección transversa. Chafamente, imagínense que multiplico todo por dt. Muy chafa, pero bueno. Entonces dr va a ser igual a dr en la dirección radial más r de teta en la dirección transversal. Ah, caray, como que se canceló el tiempo. Se vale pensarlo así. Ahí me voy a saltar un paso. Imagínense, se los dejo a ustedes, que sustituyo este dr aquí. Entonces tendría que hacer el producto punto del vector E radial con todo esto. ¿Y quién va a ser ER.ER? 1. ¿Quién va a ser ER.E teta? Siempre el transverso es perpendicular al radial. Pero vuelvo a insistir, pero este no es tangente a la trayectoria. Este no es tangente a la trayectoria. No en general. Entonces, ¿a qué vamos a llegar para no extenderme tanto? A que a la hora de que yo pongo este aquí y hago el producto punto, el resultado va a ser WR, va a ser igual a, cuidado con el signo, menos K por R menos R0, hago producto punto con este y me queda un DR. Y aquí estoy yendo desde este punto hasta este punto, me faltó, ¿verdad? Desde el punto 1 al punto 2, desde el punto 1 al punto 2, desde el punto 1 al punto 2, por lo tanto aquí va del punto 1 al punto 2. Tranquilísimo, ¿no? Está muy tranquilo ya. Nada más véanlo. Lo único que hice fue meter este aquí y hacer un producto punto. Me sobrevive esto. Me sobrevive el coeficiente de este. ER punto este sobrevive de R. ER punto esto. ER punto de teta sería 0. Ya se peló. Pues tengo esto. No quiero borrar el esquema. Ahí tengo problemas porque
Por eso estoy maniobrándole. Entonces mi integral va a ser menos k por la integral de r menos r0, diferencial de r, y voy desde el punto 1 hasta el punto 2. Vamos a decir que desde aquí hasta acá es r1, y desde aquí hasta acá es r2. ¿Cómo hacer esa integral fácil? Definan x, por definición es r menos r0. ¿Quién es de x? Pues la diferencial de r, ¿no? Porque r0 es constante. Defino, entonces x1 es igual a r1 menos r0. ¿Sí o no? Y r2, borro. Y r2 menos r0 es x2. Entonces, esta integralita se convierte en menos k por la integral. Esto lo definí como x. La diferencial de r es diferencial de x. R1, cuando r vale r1, tengo x1. ¿Sí? Cuando r vale r2, tengo aquí x2. Entonces esto es igual a menos k entre 2 por x2 al cuadrado menos x1 al cuadrado. Esta es la que andamos buscando. El trabajo hecho por el resorte actuando sobre esta partícula para ir desde 1 hasta 2 es igual a esto. Pregunta, ¿depende de la trayectoria? Para nada. No depende para nada de la trayectoria. Entonces, el resorte es otra fuerza. La fuerza del resorte, entonces, es otro ejemplo de fuerza conservativa. Por lo tanto, vamos a poder definir por ahí una energía potencial. Ya, terminamos. Ya para quitar toda la basura. El trabajo hecho por la fuerza del resorte es igual a menos k medios, lo que está estirado comprimido al final, menos lo que está estirado comprimido al inicio, para ir desde 1 a 2. Esta es nuestra formulita. Esa la vamos a usar. Vamos a cortarlo porque ya se extendió y ahorita subimos otro.